Bueno, muy buenas noches. Gracias por conectarse el día de hoy. Primero me siento muy honrado por la invitación. Quisiera que este sea un espacio más que académico. Podamos discutir un poco. Quienes quieran participar, por favor, también son bienvenidos en la discusión. Eh, y pues el día de hoy la idea es tratar de hablar un poco sobre la confianza y la deshonestidad en América Latina, que son dos dimensiones que a veces consideramos que los economistas pensamos que no son dimensiones de interés para los economistas. Tal vez con un enfoque un poco más clásico de la economía pensamos que los economistas hablamos de tasas de interés, de crecimiento económico, de desempleo, y pues el día de hoy es tratar de recordar y poner sobre la mesa otros temas que también son de interés para nosotros los economistas. En particular es de interés, es de mi interés en mi agenda de investigación, entonces muy contento de poder compartirles un poco sobre pues, algunos insights de lo que se está haciendo en estas dimensiones. Primero quiero recordar que lo que les voy a presentar el día de hoy hace parte de una agenda de investigación que no es reciente y que pues, digamos, se alimenta de muchas investigaciones de otros economistas. Les voy a presentar algunos resultados de investigaciones muy interesantes para fomentar la discusión, y muchísimas gracias a todo el equipo técnico de la corporación y a Marcos Arias también, que hoy está conectado. Muchísimas gracias. Entonces voy a comenzar y pues siéntanse libres de interrumpirme, siéntanse libres de levantar la mano y dar sus opiniones. Entonces voy a arrancar con una pregunta muy sencilla y creo que es muy relevante, y es pensar más o menos qué es la confianza, que es una de esas dimensiones que todos hemos escuchado desde que nacemos, y que claramente no compete solamente a la disciplina económica. Los psicólogos, los sociólogos, las ciencias sociales hemos estudiado la confianza, por qué es relevante. Entonces, quisiera arrancar diciendo que para nosotros los economistas, en una definición mucho más general, entendemos la confianza como la idea de que los otros no van a actuar de manera oportunista frente a nosotros. Pensemos que muchas de las relaciones económicas dependen de la confianza. La más intuitiva es pensar en alguien que tiene su apartamento y lo pone en arriendo, no conoce a la persona que lo va a arrendar. Esa persona lo contacta por el número de teléfono, como buenos colombianos todos ponemos el anuncio de que se arrienda en la ventana, y una persona desconocida nos llama y nos dice: Olga, estoy interesado en en tomar en arriendo el apartamento. Y la persona que es dueña del apartamento confía en que cuando se haga el contrato de arrendamiento, la persona que lo ocupa va a pagar la renta. Entonces yo me pongo en una posición vulnerable como dueño del apartamento cuando lo entrego a alguien más, y esa persona, que ahora es como acreedora de confianza mía, debe ser confiable, debe pagar la renta a tiempo, debe intentar pagar la renta a tiempo, debe no dañar el inmueble, debe mantenerlo, debe limpiarlo, es decir, muchas deben mantener una, digamos, debe ser responsable del inmueble, y yo nunca, digamos, para mí es imposible observar qué está haciendo en el día a día. Entonces, es probable pensar que esa persona puede actuar de manera oportunista, es decir, pensamos que tal vez no quiere cuidar el apartamento porque incurren unos costos. Entonces, esta relación de arrendamiento es una relación de confianza. Puede ser puede parecer tonto o simple pensar que es una relación de confianza, pero si nos situamos en el caso, por ejemplo, europeo, para el caso de España en particular, hay un fenómeno que se llama los ocupas. Entonces, digamos que los ocupas son personas que arriendan los espacios, pero no pagan el arriendo, se quedan ahí. Y la ley es, digamos, un poco ambigua en cómo sacar a esas personas que no pagan su arriendo a tiempo. Y aquí hay un problema de un dueño de un apartamento que confía y alguien que no parece ser confiable. Alguien que recibe la confianza, pero no parece devolver el favor, digamos. Entonces, este es solo un ejemplo muy particular. Podemos pensar en muchas otras situaciones, pero esta es la definición formal para nosotros los economistas. La confianza en particular requiere que yo me sitúe en los zapatos del otro, y que hay que pensar que cuando yo me pongo en una desventaja, cuando yo me pongo digamos, en una relación económica donde el otro puede tomar ventaja de mí, pues yo tengo que pensar y prever que él puede actuar de manera oportunista. Y si lo pensamos como economistas, sabemos que los agentes tal vez digamos, tienen incentivos que tal vez los motivan a actuar de una manera muy particular. Y a veces las relaciones de confianza, cuando alguien es acreedor de confianza, él tiene incentivos a no ser confiable. Y entonces otra vez pensemos en Bogotá, pensemos en el nuevo código de tránsito de policía, donde las personas ahora se estrellan y no llaman a la policía, sino que tienen que arreglar.
Ellos tienen que arreglar, tienen que pactar el arreglo el siniestro. La persona se baja y las personas se bajan y empiezan a discutir. Oiga, pero ¿qué fue lo que sucedió? Usted se le olvidó mirar a la derecha, se pasó el semáforo en rojo. Que la persona que tiene la culpa, la responsabilidad, debería responder. Pero en ese momento es posible que la persona no tenga efectivo. Simplemente tiene tarjeta, pero no tiene cómo hacer la transferencia. Mil y unas razones para no poder pactar en ese momento. ¿Y qué puede suceder? Una relación de confianza. La persona que cometió el siniestro le dice, confía en mí, yo no tengo ahorita dinero, pero le voy a hacer una transferencia mañana, porque hoy no tengo el dinero, mañana le voy a hacer la transferencia. Y esta persona que se vio afectada por el choque puede decidir confiar en la persona o no confiar. Pensemos que él confía y le dice, listo, yo espero que usted perdón, me están diciendo acá que estoy hablando muy duro. Usted me dice que mañana me va a pagar y yo mañana puntualmente voy a estar esperando el pago. Y lo que sucede en el día a día es que cuando sucede en Colombia, en el research que hemos hecho y también experiencias propias que yo he vivido, le pregunto a los conductores de taxi, de Uber, ¿usted le ha pasado este tipo de situaciones? ¿Usted qué ha hecho? Y las personas me dicen, yo a veces espero que al día siguiente me respondan. Pero, oh sorpresa, la mayoría me dice que no me responden, que yo los llamo y no me contestan, que yo llamo a la línea el número que me dieron y me dice que el número está desconectado, que la línea está apagada. Entonces, ese es un problema de confianza. Y, por ejemplo, con el nuevo código de tránsito, la policía, o digamos, se piensa ahora que los ciudadanos van a pactar y que entonces no vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, esa es una situación donde la persona que hizo el siniestro se puede ir a su casa pensando, uy, pues pucha, ¿cómo me equivoqué girando a la derecha? Pero afortunadamente no le pagué a este señor y yo me puedo desaparecer. No le puedo contestar. Básicamente no ser confiable. Entonces, la confianza interpersonal, sobre todo la interpersonal, sabemos que hay otro tipo de confianzas, confianza en las instituciones, confianza grupal. La confianza interpersonal depende de muchas cosas, del contexto, depende de la información disponible o de las características socioemocionales de las personas. Cuando decimos del contexto, depende de en dónde estoy jugando el juego económico, ¿no? Pensemos que, y esto va a ser muy importante porque estamos en una región muy particular. Latinoamérica tiene unos niveles de confianza y de deshonestidad muy particulares. Y por eso, para nosotros los investigadores del BID, por ejemplo, es muy interesante tratar de entender cómo podemos mejorar los niveles de confianza en la región. Entonces, cuando decimos que depende del contexto, puede ser de dónde, cuáles son las reglas de juego. Cuando decimos que depende de la información, es que nosotros, y esto es muy bonito, yo les coloco una imagen de tal vez un juego que todos hemos hecho cuando éramos niños o cuando hacemos actividades de integración en las empresas. Nos dicen, escogen un compañero y uno de los dos se va a dejar caer. Uno de los dos se va a dejar caer y el otro lo va a recibir en sus brazos. Nosotros, ha habido un research, recuerdo creo que es Gintis 2005, un paper que trata de estudiar cómo los niños confían en sus amigos, en sus papás, y cómo los niños menores confían mucho más que los hermanos mayores. Y en la práctica, cuando le preguntaban a los hermanos mayores que por qué ya no confiaban tanto en ese jueguito de dejarse soltar, y ellos me decían que no confiaban cuando miraban hacia atrás pendiente de que los papás abrieran los brazos o les preguntaban o les pedían reafirmación, es porque cuando eran niños confiaban y en algún momento se estrellaron, en algún momento alguien los dejó caer. Y cuando a mí me dejan caer, cuando yo me golpeo, cuando yo me estrello contra un carro y le dejo a esa persona que se vaya pensando que mañana me va a contestar y luego no me contesta, yo actualizo mi creencia, lo que como economistas llamaríamos como actualizar mis creencias previas de una forma bayesiana. Digamos, observo las cosas que ocurren, digo, yo creo que en Colombia la mayoría de la gente es confiable, me doy cuenta que no son confiables y entonces de repente me da miedo volver a confiar. Y pensemos que las relaciones amorosas también pasan por ahí, digamos, mi pareja confía en mí, yo confío en ella, pero tan pronto hay un descache, tan pronto hay un desliz, de repente ya no puedo confiar. O de repente ahora soy mucho más precavido a la hora de confiar. Entonces, el contexto también va a ser muy importante. Entonces, ¿por qué es importante la confianza en economía? Pues estamos diciendo que la confianza, la desconfianza genera sobre todo costos de transacción. Entonces, si pensamos en economía, las decisiones de invertir, de comprar un producto, de producir o de asociarme con alguien, implica confiar. Implica creer, por ejemplo, que no me tengo que proteger ante una posibilidad de impago, implica que cuando yo arriendo mi apartamento no tengo que contactar a una inmobiliaria o una acreedora no tengo que pedir codeudor, la persona que va a ocupar el inmueble no necesita de un depósito muy grande, no necesita de 20 personas más que respalden la inversión. Es decir, entre más confío hay menos costos de transacción y generan hay menos ruido, digamos, y menos ineficiencias en los mercados.
Otro ejemplo que discutíamos también con Marcos hace un par de días, cuando estábamos organizando esta charla, era pensar cómo nosotros en la región, en Latinoamérica, vemos que en la mayoría de los establecimientos comerciales, las personas dueñas de los productos le colocan algunas etiquetas a las prendas, a los productos que vienen, y esa etiqueta suena cuando alguien se la lleva sin pagar. O sea, básicamente desconfían de nosotros. Y uno pensaría, ¿por qué será que las empresas incurren en esos costos de colocarle a la prenda cada aparato que suena, de tener un celador afuera en la puerta que está pendiente de todas las personas, de tener un sistema de seguridad con 20.000 cámaras revisándonos todo el tiempo, etcétera? Todos esos costos generan ineficiencias. Entonces, eh, pues esta falta de confianza genera una gran oportunidad para nuestros países en la región. Porque cuando logramos aumentar los niveles de confianza, pues podemos reducir esos costos y esas ineficiencias y así poder utilizar esos recursos en otras dimensiones. El segundo factor de por qué es importante la confianza en la región y en la economía en general es porque la desconfianza en el sector privado es un obstáculo para el crecimiento económico. Es un obstáculo para el crecimiento. ¿Por qué? Porque las empresas entonces tienden a aumentar los costos operacionales a la hora de entablar relaciones comerciales con otras personas. Hay unos costos más altos a la hora de decidir invertir en nuestros países, en la región. Es decir, nos ponen un poco más trabas, nos ponen un poco más de unos requisitos más altos, digamos, a la hora de entrar en acuerdos comerciales de exportación o de importación. Y esto también puede afectar la productividad. Entonces, esta es otra dimensión en la que creo yo que cuando aumentamos la confianza podemos aumentar también la productividad y la capacidad del sector productivo de la región. Un tercer factor relevante es que la desconfianza también en el sector público es un obstáculo para el crecimiento. Y esto está muy relacionado con deshonestidad y por eso lo colocamos lo pongo yo en la misma presentación. Es que cuando la gente desconfía del gobierno, cuando nosotros no confiamos en las instituciones, no confiamos en la labor que hacen nuestros políticos, tenemos incentivos a evadir impuestos, de repente dudamos de la capacidad que tiene el gobierno para asignar bienes públicos. eh, Básicamente, mayor desconfianza del gobierno implica una secularización de la sociedad, también falta de accountability, digamos, como es decir, rendición de cuentas hacia los políticos, y también algo que como politólogo diría hoy en esta charla, también un desentendimiento de la política. Cuando yo desconfío de los ciudadanos, entonces tengo un engagement mucho más bajo con los políticos, me intereso mucho menos en salir a votar, en salir a, digamos, a exigir. Y la última dimensión que quiero que discutamos el día de hoy es que la confianza y restaurar la confianza depende de la información y depende del empoderamiento que tengamos nosotros y también depende de, valga la redundancia, depende de cada uno de nosotros. Es decir, no es algo que el gobierno pueda mejorar de un día a otro. Y aquí es donde creo que va a ser muy interesante para nuestra discusión pensar nosotros como economistas y también científicos sociales aportamos a la discusión de cómo mejoramos la confianza. Porque cuando empezamos a discutir de confianza en economía pensábamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto es un input más en esa función de producción que luego miramos con el crecimiento? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque es importante, Andrés, porque cuando hablamos de capital, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de infraestructura, mil y otras cosas que son observables, que son tangibles, es mucho más fácil pensar que el gobierno puede digamos, que tiene un rol activo en el mejoramiento de ese tipo de inputs, en el mejoramiento de una mano de obra mucho más educada, que es mucho más productiva, mucho más capital, mucho más infraestructura, pero cuando pensamos en cultura, de repente sale un interrogante grande de cómo hacemos más cultura, cómo mejoramos la cultura. Y esto tiene que ver con un gobierno que rinda cuentas, que sea más claro con el ciudadano, claramente menores niveles de corrupción, y es otra discusión mucho más grande que podemos tener más adelante, pero menores niveles de corrupción, que el gobierno demuestre ser confiable ante la confianza que como ciudadanos les depositamos y que nosotros entonces dejemos de ser tan precavidos y tan temerosos en ese comportamiento oportunista que puede ocurrir en este tipo de interacciones. Entonces, ahora que ya tenemos la confianza y tenemos un panorama un poco más claro de por qué es relevante para nosotros los economistas, la pregunta del millón es cómo la medimos. Y desde que empezamos a hacer encuestas, la gran encuesta integral de los hogares en Colombia o la ELCA, la encuesta longitudinal de Colombia, nos interesa saber qué tanto confían las personas en los otros, en las instituciones, en su familia, etcétera. Y de acuerdo a esos niveles, pues empezar a estudiar, digamos, cómo podemos, bajo qué contextos tenemos niveles de confianza más altos o más bajos. Entonces, primero quería traer esa colación que
Carlos Escartacini y Philip Kiefer, investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo, muestran que eh, muestran la evolución de la confianza de la región utilizando algunas preguntas de una encuesta muy popular en Latinoamérica y en el mundo, que es el Latino Barómetro de la Universidad de Vanderbilt. Y en esa encuesta nos recuerdan que hay muchas formas de medir confianza. La primera son preguntas de encuestas, que utilizamos una pregunta generalizada que ahorita les voy a decir cuál es, en donde le preguntamos a las personas que responden en la encuesta como qué tanto cree usted que se puede confiar en la gente, en términos generales usted qué tanto desconfía en los demás. Esa es una primera forma de medición. Como economistas sabemos que podemos llegar a tener problemas de medición en esta pregunta. Tal vez las personas pueden tener sesgo de deseabilidad social, es decir, querer parecer ante el encuestador que son confiables, que confían en los demás, etcétera. Entonces, esta primera aproximación, que es muy útil y que les voy a mostrar algunos resultados de ella, puede tener algunos problemas. La segunda son experimentos de campo, es decir, preguntarle a la gente en su día a día, eh, ¿usted qué tanto confía en el otro? Y poner a prueba esa confianza. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo ponemos a prueba. Y esto va a ser muy interesante, porque creo que a veces nosotros, cuando yo empecé a estudiar economía en mi pregrado, para mí no era intuitivo pensar que yo como economista podía poner a la gente a jugar, digamos, en un contexto muy particular y que de ese juego yo iba a obtener información valiosa, digamos. Para mí lo más importante estaba en las encuestas, en los datos del DANE, etcétera. Yo hoy quiero mostrarles otra dimensión otra dimensión en el campo de la investigación en economía, que son los experimentos. Entonces, experimentos de campo es hacer experimentos con personas, pero fuera de un laboratorio, y estas personas usualmente están en la calle, en su espacio de trabajo, en su hogar, etcétera. La tercera y última dimensión son experimentos de laboratorio, y quiero explicarles o quiero contarles un poco cómo medimos la confianza en un experimento. Entonces, para eso quiero que del día de hoy todos nos situemos en un experimento. Vamos a imaginar que hoy nos invitaron a un experimento económico y este juego que vamos a jugar todos se llama el juego de la confianza. Entonces, en este juego, todas las personas presentes, vamos a imaginar que tenemos $10. Todos tenemos $10 en nuestro bolsillo. Las personas llegamos a esta sala y yo les digo a ustedes que los voy a asignar a un tipo de participante. Entonces todos tenemos $10 y ahora unas personas van a ser lo que vamos a llamar un participante A, que es el participante que vemos en el panel de arriba. Unas personas son participante A y otras personas van a ser participante B. Entonces yo pude haber sido participante A o participante B, todos tenemos $10, ok. ¿Qué sigue, Andrés? Perfecto. Los participantes A van a recibir la siguiente información. Resulta que usted, como participante A, imagine que usted es un participante A, le digo que usted de los $10 que tiene en su bolsillo, usted puede enviarle 0, 1, 2, 5, 7 o $10 al participante B, la cantidad que usted quiera. Usted puede escoger no enviar nada, usted puede escoger enviar todo. La cantidad que usted envíe la voy a multiplicar por 4. Es decir, que si usted envía $5, yo voy a multiplicar por 4 y voy a mandar 20. Si usted envía $10, voy a enviar, sí, voy a enviar $40. Es decir, que el participante B, va a recibir 4 veces lo que usted envíe. Entre más envíe usted, más va a recibir el participante B. El participante B va a recibir la plata y luego él va a decidir qué tanto le quiere devolver a usted. Entonces el participante B puede recibir los $20 o los $40 y él puede decidir quedarse con todo, devolver 1, 2, 5, devolver la mitad o devolver todo. Entonces, en este experimento, las personas llegan al laboratorio, quienes son participante A, empiezan a pensar, pucha, tengo $10, no saben con quién están jugando, es decir, la asignación aquí, como vemos en la primera etapa del juego, es un emparejamiento aleatorio, no saben con quién están jugando, no conocen la identidad de esta persona, saben que son colombianos, seguramente saben que tienen unas características similares a las de él, si son estudiantes, pues son estudiantes, universitarios, etcétera, pero no tenemos mayor información. No sé si es un familiar, no sé si es hombre, no sé si es mujer, no conozco nada de esa persona. Y las personas pueden decidir, digamos, yo pienso como participante A, que cuando yo mando todo mi dinero, pues podría quedarme sin nada en mi bolsillo y esa otra persona puede decidir no devolverme nada. Entonces, claramente esto supone una posición en donde yo me pongo vulnerable ante un comportamiento oportunista del otro, lo que habíamos descrito en la primera etapa de la presentación. El participante B, por el contrario, él está esperando a que le envíen. Si no le envíen nada, básicamente él no fue acreedor de confianza. Desconfiaron de mí completamente, tanto que no me dieron la oportunidad de devolver nada. Pero si envían todo, de repente yo tengo la oportunidad de decidir,
qué tanto devuelvo. Y yo puedo ser confiable, es decir, tratar de devolverle a él una fracción de lo que me envió, o puedo ser completamente oportunista y quedarme con todo. Y si vemos aquí en este juego, hay varias cosas muy interesantes que no ganamos en una encuesta. Lo que ganamos en este juego es un poco más de realidad económica en ese comportamiento oportunista. A diferencia de una encuesta en la que yo les pregunto a los ciudadanos qué tanto confían en el otro, él me puede decir, no, yo confío mucho y no tiene ningún costo. Entonces yo puedo decir, yo confío mucho en las demás personas, pero eso no me implicó ningún riesgo, ni me implicó invertir ningún dólar. Pero en este juego, demostrar que confío implica estar dispuesto a tomar el riesgo. Es decir, enviar dinero esperando que no me devuelva. Y el participante B también, es decir, el que demuestra confianza, tiene incentivos económicos a quedarse con la plata. En estos experimentos, nosotros siempre les pagamos a los participantes. Es decir, el dinero que ellos ganan es plata real, es plata 100% real. Ellos siempre reciben esa transferencia, siempre reciben el dinero. Y lo que nosotros ganamos aquí es un poquito más de validez, un poquito más de validez en esa toma de decisiones. Entonces, este juego es muy sencillo. En la región hemos hecho el juego, lo hemos hecho muchas veces. Y a lo largo del tiempo ha fluctuado esa métrica de confianza. En promedio, solemos enviar cerca del 20%. Algunas regiones, algunos países envían un poco más o un poco menos. Para el caso, si ven en la barra amarilla, nosotros en América Latina, la confianza está cerca del 12%. Es decir, qué tanto confío en las personas. Y para el caso colombiano, estamos un poquito por encima del promedio de la región, que es 13%. Entonces, Andrés, estos números son altos, son bajos, pues la realidad es que si cogemos el resto del mundo, pensamos, la confianza a nivel global es cerca del 25%, pero para América Latina y el Caribe es particularmente baja, es del 11%. Y ahora que Colombia hace parte de la OCDE, que es este organismo internacional que trata de estudiar más o menos cómo los países desarrollados tienen otras mejores instituciones, pues ese nivel de confianza es cerca del 41%. Incluso si miramos otro tipo de economías, pensemos en las economías nórdicas, la confianza llega a ser cerca del 60 o 70%. Es decir, que esas personas que juegan como participante en sus experimentos tienden a enviar cerca del 70% del ingreso que tienen dentro del laboratorio. Es decir, que si les dan $10, tienden a enviar $7. Para el resto del mundo, es decir, dejando por fuera la OCDE y América Latina, la confianza es cerca del 20%. Yo aquí abajo les dejo también puntualmente la pregunta que utilizamos en la mayoría de encuestas para medir confianza. Es una pregunta que nosotros llamamos como confianza generalizada, que está traducida a todos los idiomas. Y la pregunta es, en términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? ¿Qué quisiera yo dejar hoy o cuál es mi objetivo el día de hoy? Pues tratar de dejar un poco la reflexión de ustedes qué tanto enviarían en este juego. Pónganse a pensar que salen de la charla el día de hoy, alguien en la calle les dice que les da la oportunidad de enviar 50.000 pesos a otra persona y que entre más envíen, más se multiplica, pero no saben qué tanto les van a devolver. Y piensen ustedes, traten de pensar qué tanto creen que les van a devolver, con quién creen que se van a emparejar, si ustedes pensarían que los demás son más propensos a no devolverles mucho o devolverles poco, digo, no mucho o mucho. Y también esto va a ser importante para la reflexión final porque creo que a veces olvidamos que quienes alimentamos esta métrica a nivel regional somos nosotros. Entonces, el primer resultado general es que el nivel de confianza parece ser relativamente bajo. Ahora, ¿por qué queremos hablar también de deshonestidad? Pues resulta que las relaciones de confianza, como estábamos hablando ahorita, pensemos en la relación donde una persona arrienda su apartamento, no solo tenemos problemas de desconfianza, sino que también hay deshonestidad. Personas que dicen que sus ingresos son diferentes, personas que dicen que tienen 20 deudores más, con cédulas diferentes, pero que mienten en sus aplicaciones. Entonces, pues hay deshonestidad en la región que puede generar externalidades negativas en algunos mercados. Eh, entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque la mayoría de las relaciones económicas están íntimamente relacionadas con honestidad. Las personas que esperan un pago por Nequi o por DaviPlata esperan que los pagos no sean fraudulentos. Eh, cuando el gobierno nos pide a nosotros los ciudadanos declarar renta, esperan que nosotros seamos honestos, que nosotros digamos cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos. Digamos, es una acción muy descentralizada, no es el gobierno encima de nosotros. Claramente hay instituciones que buscan vigilar
y que digamos que haya una similitud entre los datos declarados y los datos reales, pero en la práctica nosotros estamos, digamos, a merced de poder tomar la decisión de mentir. Esto es solo un par de ejemplos, pero piensen en muchos más, que se cumpla un contrato, también alguien que puede pactar, digamos, con la mano izquierda o jurar ser eh, algo y por detrás cruzar los dedos diciendo yo no soy esa persona. Eh, la deshonestidad en política pública la pensamos en corrupción. Y eso es, creo que es muy difícil no pensar en los efectos económicos que tiene la corrupción. La falta de recursos pues reduce la provisión de bienes públicos, reduce el bienestar de los ciudadanos. Y pues cuando hay altos niveles de corrupción, cuando hay altas percepciones de corrupción en el gobierno, los ciudadanos nuevamente desconfían en el gobierno, no se interesan en participar en política de manera activa, no hacen una rendición de cuentas, digamos que sea efectiva ante los gobernantes. Y eso es algo muy interesante estudiar porque si nos pensamos en una especie de equilibrio de Nash en donde el gobierno juega estratégicamente con los ciudadanos, pues un gobierno que es corrupto puede generar ciudadanos que se cansan constantemente de la política y ciudadanos que se cansan pueden generar incentivos a que el gobierno siga siendo corrupto. Entonces es un equilibrio nada eficiente, es un equilibrio que puede ser perverso y que nos invita entonces a nosotros a pensar por qué es importante mejorar los niveles de deshonestidad. Y yo quisiera aquí salirme un poco de ese esquema donde yo hablo y, digamos, parece una presentación. Quisiera que ustedes me digan si creen que la deshonestidad afecta el crecimiento económico y cómo creen ustedes que la deshonestidad afecta el crecimiento económico. Si alguien se quiere aventurar a darnos su opinión, si alguien que sí, quiere dar su perspectiva, bienvenido sea. Vamos a dar un minuto para que alguien quiera dar su opinión y si no, yo les puedo mostrar un ejemplo muy particular y muy puntual de cómo la deshonestidad afecta al crecimiento económico. Entonces, no sé si alguien quisiera participar. Está abierto el micrófono para quien quiera participar. Son muy tímidos. Yo sí quiero como acá hacer una intervención y es como pensamos que hoy en día las herramientas digitales y todas estas plataformas digitales de alguna u otra forma empiezan a integrarse en nuestra vida cotidiana eh, y estas fintech que empiezan también a ingresar al país, cómo o hasta qué nivel, o sea, de confianza podemos entender que son vigiladas, reguladas, confiables, porque de alguna otra forma, por ejemplo, en el principio todo el mundo tenía como esa, no NECI, no transferencias electrónicas, no, pero ahorita ya todo el mundo la utiliza y hace parte de este desarrollo y este crecimiento económico. Entonces también como a medida que van llegando nuevas plataformas, cómo miramos esa parte. Claro, ¿Cómo la- sí, estoy muy de acuerdo. Digamos, pensemos en las startups que quieren llegar a Colombia, que quieren llegar con oportunidades de, digamos, a expandir un poco el mercado crediticio. Y entonces ellos tienen que confiar en la ciudadanía también tiene que confiar en ellos, lo que tú dices. Es decir, confiar que es una institución que está regulada, que no se va a llevar mis ahorros. Si han estado pendientes de los últimos podcasts que han salido sobre DMG y las pirámides y demás, ese miedo constante de que las personas se lleven nuestros ahorros en cualquier momento. Entonces, claro, que confiemos en ellos y que ellos sean confiables, es decir, que Bancolombia no se caiga, que siempre esté mi dinero, etcétera. Pero también deshonestidad es alto. Si los colombianos somos deshonestos, si mentimos todo el tiempo nuestros ingresos y les decimos a los inversionistas extranjeros que nosotros somos ricos, de repente ellos van a llegar aquí creyendo que nosotros tenemos ciertas capacidades de pago, etcétera, y luego pueden llevarse una gran sorpresa. Pueden llevarse una gran sorpresa como, uy, pucha, no, nos mintieron y, digamos, todo este negocio se puede caer, digamos, podría pasar. El ejemplo que yo quiero darles tiene que ver con política pública. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos del gobierno, pues uno de los objetivos del Estado en particular es, pensemos, tratar de reducir la desigualdad. Ese es uno de los grandes, digamos, el objetivo del gobierno es que a veces los mercados generan equilibrios ineficientes en términos de desigualdad, es decir, que se incrementa el Gini entre los más ricos y los más pobres, y el objetivo del gobierno es reducir la desigualdad. Y uno de los objetivos es ese. Y para lograr hacerlo, hace política pública. Es decir, pensemos transferencias condicionadas, a veces hace devolución del IVA, a veces hace ingreso solidario, a veces hace ser pilopaga.
Ese tipo de programas enfocados, enfocados en la reducción de desigualdad suponen un gran reto y es a quién le damos estos programas, a quién le damos estas ayudas. Y para el caso colombiano, la herramienta que utilizamos para asignar a las personas beneficiarias de estos programas es el CISBEN. Entonces, el CISBEN es un sistema de clasificación en donde las personas, de acuerdo con sus ingresos, de acuerdo a dónde viven, de acuerdo a su vivienda, reciben un puntaje. Entonces, yo les voy a mostrar, bueno, Andrés, ¿y por qué la mentira generaría ineficiencias? Pues yo les quiero mostrar primero cómo era la distribución del CISBEN antes de 1998. Entonces, ¿por qué? Porque pensemos en la figura en el panel izquierdo superior, en 1994 la distribución del CISBEN, el CISBEN tiene un puntaje que va de 0 hasta 100. La distribución era una distribución casi normal. Es decir, claramente hay personas que tienen un CISBEN más bajo, 0, 7, 9. Hay personas que tienen un CISBEN más alto, 90, 91. Y hay un gran porcentaje de personas que están ubicados entre 41, 42, 49, etcétera. ¿Cierto? Ahora, en el 1995 volvemos a plotear esa distribución y vemos que es muy normal. Es decir, que no hay saltos raros. Y eso es muy normal, eso es muy intuitivo. La mayoría de la gente se está acumulando en la media. Es decir, tenemos un gran porcentaje de personas que tienen un CISBEN 40-41. ¿Ven esa línea roja? Esa línea roja es una línea que denota las ayudas sociales. Es decir, antes de esa línea roja, las personas son beneficiarias de ayudas sociales. Después de esa línea roja, ya no son beneficiarios. Es decir, que si yo tengo 41 de CISBEN, digo, creo que la línea roja está en 47, si yo tengo 46 de CISBEN, recibo ayudas, cierto tipo de ayudas. Si tengo 48, ya no las recibo. Entonces, en 1994 hasta 1997 no habían entrado en vigor las ayudas económicas, no habían entrado en vigor. Entonces, como podemos ver, esta sería la distribución un segundo que quiero ocultar este panel, esta sería la distribución del índice de pobreza antes de la implementación de los programas. Y estas distribuciones nos muestran que las personas, o sea, que estamos recolectando los datos, pero no parece haber nada raro. En 1998 arrancaron los programas. ¿Y qué creen que pasó? La distribución empezó a cambiar. Las personas que antes estaban ahí al ladito de la línea roja, que se habían sacado 48 en el CISBEN, empezaron a decir, yo no tengo tantas cosas en mi hogar, yo no tengo tantos ingresos, yo no tengo tantos activos, y empezaron a acumularse, empezaron a reportar un puntaje CISBEN un poquito más bajito. Si antes yo era 48, ahora soy 46. Y en un solo año empezaron a acumularse más personas al lado izquierdo de esta distribución. Y quienes hemos visto un poco la distribución como les las mostré en los años anteriores, de repente la normalidad, esa suavización que vemos, ya deja de existir. De repente hay una gran cantidad de personas que ahora tienen un CISBEN mucho más bajo al 47 a como estaba antes. Y conforme aumentaron los programas empezó a cambiar esa distribución aún mucho más. En 1999 vemos que ahora muchos más se acumulan al lado de la línea roja. Y en 2000 mucho más. Y en 2001 aún más. ¿Qué problema tiene esto en la asignación de recursos? Pues resulta que para el gobierno va a ser muy complejo poder asignar este tipo de recursos si las personas tienden a ser deshonestas a la hora de decir cuánto tienen que ver. Y esta charla parece muy enfocada como si el ciudadano tuviese una gran parte de la responsabilidad, pero quisiera también recordar que esto es de parte y parte. Es decir, aquí estoy dando un ejemplo de cómo los ciudadanos, digamos, tienen incentivos unilaterales a mostrarse como deshonestos, pero también podemos encontrar ejemplos de cómo los gobiernos son constantemente deshonestos con sus ciudadanos. Es decir, no presentan a tiempo, por ejemplo, la información de financiación de campañas, no presentan a tiempo, sí, como nosotros hemos escuchado todos los escándalos de corrupción, todos los escándalos de chuzadas y demás cosas que ocurren en la política que demuestran que hay un alto nivel de deshonestidad, no solo de parte de los ciudadanos, sino también de parte del gobierno. Entonces, a grandes rasgos, ese es un ejemplo de cómo las personas empezaron a mentir en los recursos que tenían para ser beneficiarios de programas que en la práctica generan un poco generar más costos y hacen más compleja la labor de la redistribución, pero pues pensemos que en la región también tiene mucho sentido que las personas tiendan a decir que tienen un poco menos. Es decir, todos quieren recibir un poco el beneficio de los programas que mejoran el acceso a la educación superior o que mejoran, digamos, que me dan un poco más de ingresos en periodos de choque económico, etcétera. Entonces, más que pensar en juzgar, es tratar de entender cuáles son los efectos de esta dimensión
a nivel económico. Este es solo un ejemplo. El último ejemplo que quería darles antes y cerrar un poco la discusión en ese sentido es pensar en la región y América Latina, cómo está en términos de deshonestidad. Y para esto les traigo un ejemplo de un experimento de campo que se realizó en 2019. Eh, este experimento de campo estudiaba más o menos cómo era el porcentaje de personas que reportaban billeteras perdidas. Entonces, los investigadores decidieron tratar de investigar cómo era ese comportamiento pues digamos, de honestidad, y para eso hicieron un estudio en 355 ciudades en 40 países. En esas 355 ciudades hicieron el siguiente diseño experimental. Los investigadores dejaban billeteras perdidas en diferentes partes de la ciudad. Dejaban una billetera tirada en una calle, en una estación de policía, cerca a un hospital, cerca a un estadio. Estas billeteras podían estar vacías, es decir, sin dinero o con dinero. En particular, creo que tenían $15 cada una de esas billeteras. En total, en todo el estudio se perdieron 17.000 billeteras en todo el mundo, empezaron a repartirlas por aquí por acá. Dentro de las billeteras había una tarjeta de contacto para llamar al dueño. En esa billetera había dinero y había una tarjetita que decía fulanito de tal, como una tarjeta de presentación de alguien como que claramente inducía a que quien encontrara la billetera pudiese contactarse con él mismo. Y los investigadores registraban las llamadas de reporte. En la parte izquierda les muestro cómo nos fue. Y podemos ver que arriba, países como Noruega, Holanda o Suiza, cerca del 80% de las personas reportaban las billeteras perdidas. Es decir, y el punto rojo es la billetera que tiene dinero y el punto amarillo es la billetera que no tiene dinero. Entonces pensemos en Suiza, que es ese ejemplo arriba en la parte superior. Cerca del 80% de las billeteras con dinero, fueron reportadas. Hey, perdieron esta billetera, cerca del 80%. Y cuando no tenía dinero, la reportaban un poco menos. Y acá es donde empieza a ver estas preguntas curiosas. ¿Cómo así que reportaban más las billeteras que tenían dinero que las que no tenían dinero? Pues, oh sorpresa, el punto rojo, es decir, la que tiene dinero, siempre es más reportada que la que no tiene dinero, excepto en Latinoamérica. Excepto en Latinoamérica. En Latinoamérica, cuando la billetera no tiene dinero, soy más propenso a llamar al dueño, pero cuando tiene dinero, no lo hago. Me lo guardo. Y para este experimento no se hizo en Colombia, pero tenemos algunos ejemplos como Argentina, en donde esta diferencia, si lo podemos ver aquí cerca en el medio de la distribución, es más pequeña. Es decir, en Argentina la tasa de reporte era cerca del 50%, pero más abajo podemos ver México, donde la tasa de reporte es cerca del 20% y reportan más la billetera cuando no tiene dinero que cuando lo tiene. Brasil también es un poquito más bajo. Chile es cerca del 33% y también la tasa de reportaje está muy similar. Y el último país latinoamericano que incluyeron es Perú, cuya tasa de reporte es menos del 15%, es decir, que de todas las billeteras solo el 15% fueron reportadas y reportaron mucho menos la que tenía dinero. Entonces, como estamos en la región, también parece ser que los niveles de deshonestidad son altos. Tanto las personas que reportan como sus activos y sus ingresos y demás, como las personas que llaman a los dueños de la billetera tratando de buscar al dueño y no conservando el dinero. Entonces, las grandes conclusiones para fomentar la discusión es que parece ser que los niveles de confianza en Colombia y América Latina son bajos. Y creo yo que como economistas esto nos supone un reto de pensar cómo podemos mejorar la confianza interpersonal, pensando un poco en cómo esas relaciones comerciales, esas relaciones económicas dependen de ponernos en una situación de vulnerabilidad frente a los demás, dependen de bajar costos de transacción y de protección, depende de confiar en el otro, y también depende un poco de la información que recibimos, y esa información que recibimos es qué tan confiables son los demás. Y pues no hemos hablado un poco de cómo podemos mejorar los niveles de confianza, pero una de las respuestas y una de las respuestas claras en la investigación económica es que para que la confianza mejore tenemos que también ser confiables. Tenemos que ser confiables cada vez que se nos deposite confianza. Es decir, cada vez que nosotros en un accidente de tránsito que puede ocurrirnos a cualquiera y yo golpeé el carro de alguien más y yo no tenga dinero efectivo en ese momento, porque es posible que suceda que no tenga dinero efectivo, yo dé mi número de teléfono y pueda responder al día siguiente diciendo yo pago el arreglo.
Entonces los niveles son bajos y como economistas nos obliga a pensar en incentivos, etcétera. Y lo segundo es que los niveles de deshonestidad en Colombia y América Latina son altos, no solo en deshonestidad de relaciones como interpersonales, sino también la deshonestidad de parte del gobierno. Y eso nos pone a nosotros en un papel como de agentes activos a la hora de pedirle al gobierno mucho más claridad en cómo distribuyen los recursos, también en información mucho más oportuna y clara, en la rama judicial también tratar de ver un poco como un poquito más de transparencia en procesos de licitación y contratación. Y por último, pues entender que estos altos niveles de deshonestidad y de desconfianza tienen impactos negativos en la economía que son difíciles de corregir en el corto plazo. Es decir, a diferencia a veces de otro tipo de factores como capital, trabajo, en donde tenemos otro tipo de herramientas como la tasa de interés, y tasa de interés o expansiones a la demanda agregada, digamos, produciendo bienes públicos, etcétera, la dimensión cultural y la dimensión comportamental es un poco más compleja. Digamos, tenemos que pensar en culturalmente cuál es mi papel como colombiano, cuál es mi papel como hijo, como esposo, como padre, a la hora de educar a mis hijos o a la hora de compartir con mis compañeros de trabajo o mi pareja para poder mejorar esos niveles de confianza y deshonestidad en la región. Creo que eso sería la gran conclusión. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, aquí le doy el paso a nuestro líder de programa de economía y Marcos. Bueno, muchas gracias, doctora Lucía. Primero que todo, para saludarlos. Al doctor Andrés, muy buenas noches. Muchas gracias por venir a este espacio, a la universidad y a todos los asistentes, muy amables por estar presentes. Bueno, Andrés, a mí me dijeron que hiciera dos preguntas, pero yo no me aguanto y yo tengo que hacer tres preguntas, porque la última, ya que usted mencionó el tema de la tercera, eh, me toca salirme del protocolo porque no puedo dejar de hacerla. Bueno, voy a iniciar por la primera, Andrés. Bueno, Andrés, teniendo en cuenta que nosotros, especialmente América Latina, tenemos unos niveles de desconfianza más bajos que Europa y que a nivel mundial, entonces, ¿cuál es ese impacto económico de esa desconfianza? ¿Se ha cuantificado? ¿Se ha medido? Listo. Voy respondiendo una a una. Sí, y Ah, primero es... súper. Listo. No. Nosotros desde el BIT tenemos un reporte para la región, se llama Confianza en América Latina, es de nuestra línea de investigación de libros que se llama eh, Desarrollo en las Américas, Development in the Americas. Se puede encontrar en internet. Yo ahorita también les voy a compartir el link por el chat, pero en ese reportaje hacemos digamos, una medición completa de cuáles son esos efectos económicos en la región. Y también nos aventuramos a estimar un poco el efecto que tiene la desconfianza, digamos, en pérdida de crecimiento económico, que creo que supone cerca del 5%, 0,5% del PIB. Eh, entonces, tratar de cuantificarla es bastante complejo, porque pensemos que muchas de esas relaciones son interpersonales, no tenemos una relación comercial en donde los países se protegen con TLCs gigantes, que sí ocurre, pero no es tan fácil de cuantificar. La desconfianza en el día a día del tendero que cierra por la noche o cierra más temprano su tienda porque no sabe muy bien si puede ser víctima de hurto, etcétera. Tampoco creo que sería muy interesante tratar de investigar cuáles son los costos, por ejemplo, el costo de colocar con los aparatos que suenan cuando nos llevamos una prenda, los guardas de seguridad, digamos, la vigilancia privada, etcétera. Creería yo que o sea, creería que es una pregunta abierta para nosotros tratar de estimar esos costos para la región. Definitivamente los costos de transacción son altos en la región por falta de confianza. Necesitamos aún de inmobiliarias, necesitamos aún de codeudores, necesitamos de depósitos altos, necesitamos de data crédito que nos diga más o menos cómo son pues el comportamiento financiero de los colombianos. Creería yo que cuando mejoremos esos niveles de confianza vamos a necesitar muchos menos, digamos, vamos a incurrir en menos costos de ese estilo. Claramente va a ser un empuje para el crecimiento del PIB en la región. Perfecto, Andrés, muchas gracias. La segunda pregunta, por parte del Estado, ¿qué debería hacer el Estado para mejorar la confianza o para disminuir los índices de corrupción o de desconfianza de su ciudadanía? Entonces,
Creería yo que es una pregunta muy, muy interesante y creo que no, o sea, hay muchos frentes, pero el primero, y es uno, hace parte del research que estoy haciendo, espero poder compartirlo pronto, es nosotros actualmente estamos investigando cómo proveer información a los ciudadanos aumenta la tasa de impuestos que declaran, que pagan, lo que nosotros llamamos como tax compliance, que es como que tanto yo eh, pago de lo que tengo que pagar en teoría. Y los resultados que estamos encontrando es que cuando el agente central recaudador de impuestos, es decir, el gobierno, provee información de cómo utilizar los recursos, la gente está más dispuesta a pagar impuestos. Entonces, una primera respuesta sería que, por ejemplo, tener claridad y transparencia en cómo se utilizan los recursos públicos, genera incentivos a que los ciudadanos paguen sus impuestos, reduce los costos de monitoreo también. Y creo que esta respuesta de research que lleva, o sea, esa respuesta que el research económico nos ha dado en los últimos años, ha tenido muy buena acogida actualmente en la DIAN. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que fue profesor de la Universidad Javeriana, ahorita es el director de la DIAN. Recuerdo que en la última política, una de las últimas políticas públicas que hizo era mandar un correo a los ciudadanos diciéndole sus impuestos se van a destinar para esto. Otra política que tenían era que si usted declaraba, si usted toma la factura electrónica, le vamos digamos, puede participar en una rifa de, no recuerdo el monto, pero había una rifa. Entonces, ser transparente con los impuestos, creo que él tiene claro ahorita que una DIAN transparente con los ciudadanos genera mayor pago de impuestos. Y creo que es algo que se ve en países desarrollados y para el caso colombiano esperemos que se pueda ver, pero es solo una primera dimensión. La segunda es que no solo nos interesa ver qué se hace con los impuestos, sino que nosotros podamos observar esos bienes públicos. Es decir, pues nosotros estamos cansados de reficar, estamos cansados del carrusel de la 26. Creería yo que lo más importante es que el gobierno aprenda a ser confiable, es decir, que el gobierno tenga incentivos a que la ciudadanía siga confiando en él. Eh, creo que hay muchas, creo que el diseño institucional y el diseño de la política en Colombia juega un papel muy importante. Yo no quiero ponerme en temas muy polémicos aquí, pero pensemos que ciertos diseños institucionales como la reelección obliga a veces a que los políticos tengan un poco más de incentivos a ser consistentes con los ciudadanos. Un político que solo llega y va a estar 4 años, pues también puede tener muchos incentivos a llegar, no responder por nada y me voy con mi pensión vitalicia a Estados Unidos. Un político que tiene la posibilidad de reelegirse, pues puede tener incentivos a ser un poco más coherente con su programa de gobierno porque después de 4 años va a volver a tener una oportunidad de ganar. Y eso es algo muy interesante porque hay un research de Natalia Gárviras, que es doctora de la Universidad de Berkeley, ahorita es investigadora en la Universidad de Max Planck en Alemania, y ella lo que analiza es cómo la reelección ayuda a mejorar ayuda a que los políticos se apeguen más a su plan de gobierno, y para eso coge los planes de gobierno de los políticos en Brasil y mira cómo en los municipios donde hay reelección, los políticos son más propensos a cumplir ese plan de gobierno. Creo que para el caso colombiano sería muy interesante revisar cómo los gobiernos en donde la reelección estaba permitida, los políticos se adhirieron un poco más a su plan de gobierno o no. Esa es otra pequeña idea que creo que, o sea, primero quiero recordar que es muy importante analizar en detalle cada una de esas políticas, pero a grandes rasgos es que el gobierno demuestre ser confiable, entonces transparencia en la información, que demuestre ser confiable y a nosotros como ciudadanos también nos toca un rol muy activo y es ser observadores ante ese cambio, digamos, del gobierno. Es decir, demostrar que si el gobierno muestra ser confiable, nosotros estemos dispuestos a depositar más confianza en él. Es decir, delegarle algún otro tipo de tareas, en la redistribución de recursos, etcétera. Pero creo que serían esas tres grandes dimensiones. Bueno, Andrés, muchas gracias. Y la tercera pregunta, ya que usted ha tratado el tema ya 2 veces y no me puedo ir sin tocarlo, ya que ha tocado ese tema, y usted como es experto en política, entonces una cosa importante también es la desconfianza del ciudadano como elector, ¿no? La desconfianza en el candidato, ¿no? Sí. Entonces, esa es ya para la gente que ya no cree en política, porque mucha gente dice, no, otra vez los mismos con las mismas, ¿para qué votos si todo sigue igual? ¿Para qué votos si son iguales? Entonces, esa desconfianza del elector, ¿a quién le conviene más? ¿Al político tradicional? ¿Se beneficia de esa desconfianza o no se beneficia de esa desconfianza del ciudadano?
Sí, yo creería que es nuevamente una pregunta bastante compleja y creo que otra vez, una de las múltiples dimensiones, la registraduría también tiene un papel importante a la hora de reconstruir confianza en el sistema electoral, es decir, mostrar boletines, mostrar, digamos, no tener estos escándalos de que se encontraron los votos en una caja después de mucho tiempo. Entonces, la registraduría juega otro papel fundamental. Definitivamente hace mucho más daño a la sociedad tener personas que no, digamos, que no están interesadas en política, que desconfían del político. Y tristemente creo yo que esto nos lleva a equilibrios perversos, digamos. No hay nada más beneficioso para un político que un ciudadano desinteresado en política, que alguien que no está interesado en mirar cómo se utilizan los recursos públicos, que alguien que no está dispuesto a castigar en las urnas, que sigue recibiendo ciertos beneficios económicos de corto plazo por un voto, porque pensemos que desinteresadamente y descentralizadamente los ciudadanos pues pensarán que para ellos es más beneficioso recibir los 20.000, 30.000, el almuerzo, etcétera, que exigir un parque o que exigir un hospital público bien abastecido, porque también puede ser muy difícil para ellos pedir rendición de cuentas, etcétera, pero entonces creo yo que es más beneficioso para un político tener ciudadanos que no están interesados en una rendición de cuentas claras, que no estén interesados en castigar comportamiento deshonesto, porque eso también es otra dimensión que no hemos discutido, y es qué tan dispuestos estamos a castigar comportamientos deshonestos, es decir, incurrir en un costo privado para castigar deshonestidad, que pues es difícil. Y también cuál es el papel de las normas sociales a la hora de castigar la corrupción. Es decir, las normas sociales que afectan la confianza también afectan la deshonestidad. Si para mí como joven no está bien visto decir que milito en un partido político o no está bien visto decir que me interesa la política porque siempre son los mismos con las mismas, pues entonces es más probable que yo como joven y cada vez más nuestros jóvenes pues sientan desinterés en la política. Y creo que eso puede ser muy perjudicial para, para la región y para el caso colombiano también. Bueno, muchas gracias, Andrés, muy amable. No, muchísimas gracias, Marcos, por la intervención.